Ya, entonces hoy día continuamos con límites. Vamos primero a las propiedades que teníamos para poder seguir calculando límites. Estas las que habíamos visto ayer. Eh, el límite se porta bien con el producto escalar, con la suma y la resta, con el producto, por ende, con el cociente también va a pasar lo mismo. Hay que tener ojo con el cociente, ahí vamos a ver los casos que son los más emblemáticos. Y potencia y raíces también, como que el límite entra en la potencia, también le pasa lo mismo en la raíz, siempre teniendo la delicadeza de que las raíces de índice par eh, no pueden tener negativos adentro. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tipo de ejercicio ya estamos? Ah, un momento. Deberíamos estar viendo el pizarrón, si me lo pueden confirmar. Sí, profe, sí lo estamos ¿Sí? viendo. Ya, perfecto. Eh, entonces, ¿para qué tipo de ejercicios? Para este, yo se los había explicado un poco, quizás demasiado rápido al final de la clase anterior. Eh, la gracia es que si ahora tengo suma de términos donde puedo reducir todo a una función lineal, porque eso nos dimos la lata de demostrarlo por definición. En las funciones lineales yo puedo llegar y reemplazar el valor de donde tiende el límite. Entonces acá, claro, uno hace límite cuando x tiende a 3 del primer sumando, menos límite cuando x tiende a 3 del segundo sumando, más el límite cuando x tiende a 3 del último sumando. ¿Ya? Y en cada uno de esos sumandos tengo constantes, el 5, el 2 y el 3, que la otra propiedad me dice que pueden salir del límite. Y ahí voy a hacer al tiro lo siguiente. Como aparece un x cuadrado después, eso es lo mismo que x por x. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir así una vez. Después tengo el límite cuando x tiende a 3, tengo el 2 que sale, y me queda un x. Y en el otro también tengo un 3 que sale, y me quedaría 1 partido en x cubo. Y como hay una propiedad del límite que se reparte en la división, entonces lo mismo que hacer límite del 1 partido en límite del x cubo, que también es x por x por x. Entonces, lo único que me está faltando ya para dejar todo como aplicándoselo a funciones lineales es repartir los productos, ya estos x que se multiplican. ¿Ok? Entonces, esta es la única vez que lo voy a hacer así de latero, después uno lo hace como en general nomás. Este que está acá, y 3 veces el límite de 1 partido en el límite del x 3 veces. En el fondo también podría decir que aquí entra en la potencia. También es una forma de pensarlo. ¿Ok? Entonces, claro, ya aprendimos que en una función lineal, ax más b, es llegar y reemplazar. Y como el x es función lineal, entonces llego y reemplazo. Por ende, el resultado, estos son puros iguales, no son implicas. Entonces el resultado es 5 por 3 por 3 menos 2 por 3 más 3. Aquí está el límite de una constante. Bueno, ¿qué le pasa a la constante cuando cuando el x se acerca al 3? Sigue siendo la misma constante. Así que un 1 acá y aquí un 3 a la 3 elevado a 3. Ya, entonces, o sea, calculo los valores. 9 por 5, 45, menos 6, más 1 partido en 9. ¿Ok? Y eso da, no sé, voy a sacar este. Espérense. Ya. Para hacerlo un poquito más ordenado. Ahora sí. Entonces dijimos que era 45 menos 6 más 1 partido en 9. Y eso me da denominador 9
45 menos 6 es 39, y 9 por 39 es 351, más 1, ¿cierto? Sí. Ya, ahí estamos. Y esto da 352 partido en 9. Listo. Ahí está el resultado del límite. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí ya hay una moraleja que uno puede intuir y en realidad una propiedad que podemos aplicar siempre. Y es que al final, a la larga, si yo tengo el límite en general, vamos a poner esto, en general, si yo tengo el límite cuando x tiende a A de cualquier polinomio, arriba, dividido en cualquier polinomio de abajo, ¿sí? Todas estas propiedades del límite que vimos recién, que separa la suma, que separa el producto, el cociente, las potencias, todo eso, al final me llevan a decir que calcular ese límite es simplemente P de A partido en Q de A. ¿Sí? Es como reemplazar el valor. ¿Ok? Entonces, la verdad es que es bastante simple. Hay que tener cuidado siempre y cuando el Q de A no sea cero, ¿ya? Porque ahí se indefine y el límite no existiría, ¿ya? Pero claro, como los polinomios están, aquí voy a avisar que P y Q son polinomios, ¿ya? Ahí claro, uno utiliza las propiedades y puede repartir tanto como yo quiera, entonces voy a llegar a lo mismo del caso anterior. Entonces, de aquí en adelante, todos los ejemplos que sean, no sé, de la forma límite cuando x tiende a, no sé, 1 de 3x cuadrado menos 5 partido en lo que sea, puedo poner, incluso puedo poner raíces, ¿ya? Entonces, raíz de x menos 4, algo así, ¿ya? Y quiero calcular ese límite. Arriba es polinomio, abajo también voy a poder utilizar las propiedades y poder repartir. Ya esto es más general que para los polinomios incluso. Ujú. Entonces me daría 3 menos 5 arriba y abajo 1 menos 4. ¿Ya? No me dio 0 abajo, así que es fantástico. Y esto es menos 2 partido en menos 3, así que es 2 tercios. ¿Ok? Y todo viene, toda esta avalancha de límites que ya podemos calcular, viene del hecho de que nos dimos la lata de demostrar el caso lineal, ¿ya? Y después aplicarle las propiedades que teníamos enlistadas al principio, ¿ya? Así que lo primero que uno hace al enfrentarse a un ejercicio es tratar de evaluar, o sea, reemplazar el valor del límite, x tiende a algo, ese algo lo reemplazo. Si no tengo problemas de indefinición, entonces listo, ese es el límite, y se acabó, ¿ya? Entonces es bastante simple, ¿ok? Entonces aquí viene la cruda verdad. Los casos que les van a tocar y son los más emblemáticos son aquellos en donde no sucede esto, ¿ya? Donde yo reemplazo y efectivamente se me indefine. ¿Qué hago con esos casos? ¿Siempre me va a dar infinito? ¿Hay veces en que no? Esa es la gran pregunta que viene en esta clase, ¿ya? ¿Cómo abordo esos casos? Entonces veamos el siguiente, para ilustrar lo que les quiero mostrar. Si yo trato de hacer lo mismo con este límite, claro, arriba en el numerador tiene resta, hay una raíz, adentro de la raíz hay un polinomio, como que todo va bien si es que yo aplico las propiedades. Ya podría repartir en todos lados y reemplazar. Lo mismo abajo un polinomio, es x cuadrado, reemplazo nomás. El gran problema es que si yo reemplazo, me queda abajo obviamente un 0, x tiende a 0, si lo reemplazo me queda 0 al cuadrado, que es 0, y arriba eh, me da 1 menos raíz de 1, que también es 0. ¿Ok? Cuando yo escribo 0 partido en 0, es distinto de escribir un número partido en 0, un número que sea distinto de 0. ¿Ya? Porque esta expresión no existe, ¿cierto? Pero uno está calculando el límite, o sea, el x nunca es 0. Entonces, cuando lleguemos a casos de esa forma,
lo que implícitamente está pasando es que aquí yo tengo un valor que es muy pequeño. Cuando el x tiende a 0, ¿cómo decirlo? Ese a es un valor muy pequeño. Cuando yo reemplazo algo y me está dando 0 en el denominador, significa que yo me voy acercando al 0 a través de valores que son muy pequeños. Y si eso es muy pequeño, infinitamente pequeño, entonces esta expresión es infinitamente grande. O pongámosle muy grande. ¿Ya? Si yo tengo un número que no sea 0 arriba y abajo, un número muy pequeño, la fracción completa se transforma en muy grande. Y dependiendo del signo de este número, cuando yo esté en estos casos, el resultado me va a dar más o menos infinito. ¿Ya? El límite de esta función, cuando abajo me está dando un 0, es más o menos infinito, porque el valor completo de la expresión 5 partido en a, con a tendiendo a 0, es un valor muy grande. Pero imaginémonos que arriba justo nos dio un menos 5. Entonces ahí estaría tendiendo a menos infinito. ¿Ya? Porque en total es un valor muy grande, pero negativo. Eso se está yendo a menos infinito. También hay que tener en cuenta cómo tiende a A. A lo mejor, o sea, perdón, ¿cómo son los A? A lo mejor está tendiendo a 0 a través de números negativos. Entonces eso también me estaría dando menos infinito. ¿Ok? Estos casos entonces, voy a borrar esto que está acá. Ay, me equivoqué de botón. Estos casos que están acá, entonces, cuando uno reemplaza y nos queda un número arriba y abajo un 0, ¿sí? Entonces, estos casos hay que analizarlos así, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Hay límites que no existen porque no dan un número real. Y eso es cuando el 0 está abajo. Pero en nuestro caso, en este ejercicio que está acá, nos está dando 0 partido en 0, ¿ya? Y esto en general se le dice una forma indeterminada. Es una forma indeterminada. Porque no es que no exista el número, es que en realidad me sirven todos los números, ¿sí? Porque yo estoy buscando, ¿cuánto da 0 dividido en 0? Tiene que darme un número que multiplicado por 0 me dé 0. Entonces, ¿quién es ese número? Cualquiera. ¿Ya? No es como el 5 dividido 0. Cuando yo hago 5 dividido 0, eso no existe. ¿Ya? Porque yo digo, ¿qué número multiplicado por 0 me da 5? Ninguno. Por eso que eso no existe. En cambio, 0 dividido 0 es como el caso contrario. Me sirven todos. ¿Ya? Entonces, cuando hay un 0 partido en 0, esto es una forma indeterminada. Me puede dar cualquier resultado. Esta cosa que está acá me podría dar, por ejemplo, 1, porque el 1 por 0 me da 0. Pero también me podría dar, no sé, eh, raíz de 2. También, porque raíz de 2 por 0 me da 0. ¿Ok? Entonces, estos son los casos más interesantes, ¿ya? De mayor trabajo para nosotros. Donde tengo un límite, trato de reemplazar, me da 0 partido en 0 y es una forma indeterminada. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que manipular la expresión de manera que ese límite finalmente pueda calcularlo, pueda reemplazar sin que me quede 0 partido en 0. Ese es el mensaje. Hay que seguir trabajando la expresión que está dentro del límite. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de esa expresión. En la clase anterior aprendimos que cuando yo calculo límite, puedo simplificar cuantas veces yo quiera. Eso no va a afectar el resultado. Y si puedo simplificar, también puedo amplificar. Entonces acá, como hay un 1 menos una raíz, voy a hacer el mismo proceso que cuando uno racionaliza. Voy a multiplicar por el 1 más la raíz. Arriba y abajo. Estoy amplificando. No estoy cambiando el valor de la función, solamente estoy multiplicando por un 1 especial.
Y la gracia de eso es que se provoca un suma por diferencia. Esto es el límite cuando x tiende a 0. Arriba, suma por diferencia, 1 al cuadrado menos la raíz al cuadrado. Entonces me quedo con lo de adentro de la raíz. Y abajo acumulo términos nomás. Me queda x cuadrado multiplicado por 1 más raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Arriba se produce la magia. Claro, ¿y cuál es la magia? Es que el 1 y el menos 1 se cancelan y menos con menos da más, así que arriba tengo x cuadrado y abajo tengo x cuadrado por todo esto. ¿Ya? Es la misma expresión, solamente la amplifiqué. Entonces es la misma función. ¿Ya? Y en este caso puedo simplificar. Fíjense que el valor malo que estaba abajo en el denominador era el x cuadrado. Si yo lo reemplazaba con un 0, todo me daba 0. Pero ahora se va a simplificar con el de arriba. Entonces desaparece. Límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en 1 más la raíz de 1 más x cuadrado. Desapareció el x cuadrado que estaba en el denominador multiplicando. Y eso me permite ahora reemplazar el 0, o aplicar todas las propiedades del límite, reparto arriba, reparto abajo, meto dentro de la raíz, todo lo que uno quiere y reemplazo nomás. Entonces esto es 1 partido en 1 más 1, más raíz de 1. ¿Ya? Y eso me da un medio. ¿Ok? Entonces este era un 0 partido en 0, cuyo resultado era finalmente un medio. ¿Ok? Esos son los casos más raros y los más interesantes que tenemos para calcular. Son límites de funciones que al principio no resulta, pero si las manipulo, resulta. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Hay que ponerse muy feliz cuando lleguemos a casos como este. Cuando yo vaya a reemplazar y me dé un caso como ese, como un 5 partido en 0, por ejemplo. Ahí se acabó el cálculo, ahí se acabó el límite, no hay nada que hacer. Me dio más o menos infinito. Depende cómo me vaya acercando al 0 y depende qué signo esté arriba en el numerador. Pero ya se acabó ahí el límite. Entonces esos son como límites fomes, como que perdieron los límites, no hay nada que calcular. ¿Ya? En cambio, los 0 partidos en 0 son los que hay que manipular y hay que meterle mano. Ya, vamos a dejar en pausa un poquito esto. Voy a hablarles ahora de una variación que tiene el límite, muy delicada, pero bastante sencilla. Al final vamos a estar calculando lo mismo. Acá está escrito antes. eh, Acá, esto. Decimos, al igual que el límite que teníamos armado con definición, epsilon delta, todo eso, uno puede separar ese límite en dos pedazos, que les decimos límites laterales. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 por la derecha, ahora va a llevar ese apellido, que es el mismo límite de antes, pero ahora el x0, ahora el x se acerca al x0 a través de valores que son más grandes que el x0. ¿Ya? ¿Cómo anotamos eso? En el x0 le ponemos un signo más. ¿Ya? No es que el x0 lo volvamos positivo. Eso quiere decir que nos estamos acercando al x0 por la derecha. Los valores de x son más grandes que el x0. ¿Ya? Y aquí está por definición. ¿Ya? La única distinción es que donde había acá un valor absoluto antes, de x menos x0 menor que delta, solamente estoy considerando de todo ese intervalo el que está a la derecha. O sea, son los x que se mueven entre x0 y x0 más delta. ¿Ya? No es todo el intervalo que teníamos antes, donde estaba al medio el x0, sino que solamente la parte derecha. ¿Ya? Ahora, no lo vamos a hacer así, aquí para no asustarse. No lo vamos a hacer por definición, si ya tenemos todo lo del límite. Lo único es que vamos a tener conciencia que nos vamos a acercar a través de valores que están a la derecha del x0. Y análogamente, el límite lateral por la izquierda se anota con el mismo límite, pero arriba del x0 va un signo menos, como si estuviera elevado a un menos, ¿ya? Pero no es eso.
Es solo notación. Eso quiere decir límite por la izquierda. Y también, pues, la definición formal de todo el intervalo que tenía centro en x0 y tenía radio delta, solo me quedo con la parte izquierda. ¿Ya? Todos los ejercicios entonces se podrían hacer por definición, pero ya tengo las propiedades, entonces no me voy a meter con eso. Voy a hacer cálculo de límites por la izquierda y por la derecha, calculando límites con las propiedades, ¿ya? Como lo hicimos recién. Entonces veamos ejemplos. Perdón, algunos teoremas. En general, creo que ya lo había comentado antes, cuando yo calculo un límite, ese límite es único. Me tiene que dar un solo valor. Un límite general, como los definimos antes con epsilon delta. Me tiene que dar un solo valor. Eso quiere decir que yo tengo un límite y me da un número, si solo si los límites laterales son iguales a ese número. ¿Ya? Siempre tiene que dar, para que el límite exista, tiene que ser un solo número. La función no puede tener dos límites al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces van a haber muchos casos en donde yo me voy a dar cuenta que un límite existe o no usando límites laterales. Porque si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite va a existir. ¿Ya? Esto principalmente está pensado para funciones por tramos. ¿Ya? Nosotros vimos en, en la unidad de funciones que las funciones pueden estar escritas por tramos. Y yo les comenté en aquella ocasión que esos son los dolores de cabeza de aquí en el futuro. ¿Ya? Aquí voy a mostrar que así es. Es dolor de cabeza calcular límites cuando tengo funciones por tramos. Voy a tener que usar límites laterales. Entonces vamos con eso. Creo que lo tengo escrito acá. Ahí está. Primer ejemplo. Entonces con esta comprensión. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x partido en valor absoluto de x. No hay ninguna de la lista de las propiedades que me diga qué hacer con el valor absoluto. ¿Ya? Aquí no puedo reemplazar. ¿Ya? Por dos razones. Porque no me dice, no hay ninguna propiedad con valor absoluto. Y porque si pudiera reemplazar, más encima, tengo arriba 0 y abajo 0. Entonces estaría en una forma indeterminada. ¿Ok? En una forma indeterminada. Entonces, no puedo reemplazar. ¿Ya? ¿Cuál es la táctica entonces para abordar este tipo de ejemplos? Es que yo voy a traducir el valor absoluto. ¿Ya? Mi f de x, que es x partido en valor absoluto de x, lo traduzco. ¿Ya? El valor absoluto tiene dos significados. O es x cuando los x son mayores o iguales que 0. No sé por qué escribí cuando. Si los x son mayores o iguales que 0. Y el valor absoluto le pone un negativo si es que los x son negativos. ¿Sí? X es menor que 0. ¿Ok? O sea, esta función es mucho más simple. Si simplifico, me queda 1 si es que x es, eh, ¿cómo se dice? Es x mayor que 0, eso, que quede pegado. Es indefinido si x es 0. Ojo con eso, la expresión se indefine. Cuando x vale 0, me queda el 0 partido en 0. Entonces se indefine cuando el x es igual a 0. Y si simplifico, me da menos 1 si es que el x es menor que 0. Tengo esos tres casos. ¿Ya? El caso del medio no me importa, porque el x va tendiendo al 0. Se va acercando al 0. Entonces, nunca va a llegar a ser 0. Nosotros reemplazamos para ver qué forma tiene eh, esta expresión si es que yo pudiera reemplazarlo. Pero en este caso se indefine. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los x están a la derecha, si los x están a la derecha del 0, entonces la función tiene este significado. Y si estoy a la izquierda del 0, la función tiene otro significado. Entonces, la única forma que tengo de calcular este límite es que lo haga por límites laterales. Entonces, hay que entender por qué. Como el f de x tiene un significado distinto,
distinto a la izquierda y a la derecha, de x igual 0, entonces estamos obligados a usar límites laterales. Debemos usar límites laterales. Esa es la gracia de esta situación, ¿ya? Es porque el f tiene distintos significados a cada lado. Por eso los usamos. Usamos límites laterales. No podemos usar un límite a secas. Entonces, primero por la izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función. ¿Quién es la función por la izquierda? La función por la izquierda llegamos a que era la función menos 1. Ah, es constante. O sea, da menos 1. ¿Ya? No importa que el 0 esté indefinido. ¿Ya? En el mismo punto, en el mismo x0, a mí no me interesa. ¿Ok? Me interesa cómo me voy acercando. Y el límite, cuando x tiende a 0 por derecha de mi función, bueno, por derecha, mi función ahora es la función 1, que también es constante. ¿Y cuánto da entonces el límite? 1. ¿Ok? Eso nos está pasando. Y dieron distintos. Entonces, como son distintos, voy a escribirlo así, límites laterales distintos, entonces no existe el límite. Cuando x tiende a 0, de mi f de x. ¿Ya? Esa es la situación. Ya calculé los dos límites laterales y en este caso no coincidieron, por ende no existe el límite. ¿Ya? Y tiene harto sentido, solamente para ilustrar que en realidad tiene harto sentido. Esta era una función así. A la izquierda del 0 valía menos 1, entonces está por acá. Aquí había un puntito blanco, porque en el 0, no hay valor, se indefine. Y cuando x vale, cuando está a la derecha del 0, la función vale 1, que también es constante. Y también tiene un puntito blanco acá. Esa es la función. Entonces, claro, pues si yo me acerco al 0 por la izquierda, me da menos 1. Y si me acerco al 0 por la derecha, me da 1. Así que no puede tener límite. Ya el límite es único, no son dos. ¿Ok? Esa es la situación. Y aquí con este ejemplo es muy fácil entender el cálculo que acabamos de hacer. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a ver más ejemplos de esto, no porque sea complicado calcular los límites, sino que para ilustrar cómo uno traduce estas funciones por tramos. Por ejemplo, esta. Tengo ahora límite cuando x tiende a 2 de x más parte entera de x. Entonces, la parte entera, no hay ninguna propiedad de la lista que vimos que me diga qué hacer con la parte entera. ¿Ya? La gracia es que la parte entera se puede escribir como una función por tramos. La parte entera es una función constante, pero que tiene distintas constantes según en qué tramo estoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a interesar? Tengo la función f de x igual a x más parte entera de x. Entonces, va a ser una función por tramos. Lo voy a escribir bien grande. La parte entera tiene infinitos tramos. Por ejemplo, la parte entera vale 0 cuando estoy, eh, entre el 0 y el 1. Incluyo el 0, pero no incluyo el 1. Ahí, para esos valores de x, la parte entera vale 0. Entonces, la función x más parte entera, en ese tramo, vale x más 0. ¿Ok? Y a mí me interesa cuando el x tiende a 2. Entonces, como que este intervalo de acá no me aporta nada. ¿Ya? Entonces voy a seguir con otro tramo, donde sí me aporte. Por ejemplo, cuando el x está entre 1 y 2. Cuando el x está entre 1 y 2, la parte entera de x vale 1. ¿Sí?
Y el x que está al lado sigue siendo x. Ya, si estoy entre 1 y 2, la función x sigue siendo x. ¿Ok? Y ahí sí, porque ahí estoy a la izquierda del 2. El límite que quiero calcular es cuando x tiende a 2. Y aquí tengo x que está a la izquierda. Entonces voy a ir un poquito más arriba todavía. Ahora voy a moverme en los x que están entre 2 y 3. Si estoy entre 2 y 3, la parte entera vale 2. ¿Sí? Y la función x sigue siendo la función x en ese intervalo. ¿Ok? Y esto lo podría seguir calculando hacia abajo o hacia arriba. Ya son infinitos tramos en la parte entera. Pero a mí me interesa qué pasa alrededor del 2. Los demás valores me importan un pepino. Yo quiero saber qué pasa alrededor del 2. Y ya sé qué es lo que pasa a la izquierda del 2 y qué es lo que pasa a la derecha del 2. Esa es la situación. ¿Ya? Así logramos traducir esta función que estaba con parte entera. Tiene dos significados al final. A la izquierda es x más 1 y a la derecha es x más 2. ¿Ya? Y calculamos. Calculamos los límites laterales. Vamos a hacer los límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de mi función va a ser el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, por la izquierda, era la x más 1. ¿Ya? Y x más 1 es una función lineal, así que puedo llegar y reemplazar. De hecho, si fuera un polinomio también, ya vimos que se puede. Puedo llegar y reemplazar. O sea, me da 2 más 1, 3. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Y si lo hago por izquierda, cuando x tiende a 2, perdón, por derecha ahora, sorry. Si lo hago por derecha, entonces ahora el f de x se traduce como la otra función, la x más 2. Reemplazo el 2 porque es una función lineal, la puedo reemplazar y esto me da 4. Entonces, como tengo límites laterales distintos, entonces no existe el límite a secas cuando x tiende a 2, ya, el total, de mi f de x. Ya, de nuevo me dio límites laterales distintos. ¿Ok? ¿Alguna duda con este? Para pasar a uno más de este estilo y cerramos esta pequeña parte. ¿No? Ya. Último ejemplo de estos, que son bien importantes. Ahora tengo una función por tramos, pero tiene un parámetro. Tiene un a dando vueltas, que es un número real. Esto es típico y es ideal para preguntas con alternativa. ¿Sí? Eso, sí, a pesar que suena como que le estoy soplando preguntas, la verdad es que es ideal preguntar cosas con parámetros en las pruebas con alternativa. ¿Ya? Determina el valor de A en los reales, de modo que ese límite exista. ¿Ya? Ese es un límite cuando x tiende a 2. Y justo la función por tramo que me están dando, se separa el tramo en el 2. Así que tengo una expresión a la izquierda del 2, una función, y una función a la derecha del 2. Yo voy a calcularle sus límites laterales y voy a encontrar el a indicado para que esos límites laterales existan. Perdón, coincidan. Existan y coincidan. Eso. ¿Ya? Así que calculamos límites laterales. Eso es. Eh, como es un tramo donde se separan el 2, tengo algo a la izquierda del 2 y tengo algo a la derecha del 2. Entonces veo límites laterales. Por un lado, límite cuando x tiende a 2 por izquierda de mi función, va a ser el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función ax más 1. ¿Ya? Con un a, un número real. Es una función lineal, así que llego y reemplazo. Esto me da a por 2, que es 2a, más 1. Eso me dio por la izquierda. Y ahora por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de mi función va a ser el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3x más 3a. También función lineal.
así que puedo llegar y reemplazar. Reemplazo el 2, esto me da 6 más 3a. ¿Ya? Visualmente parecen límites laterales distintos, ¿ya? Pero ahora debo encontrar el a para que me den iguales. Así que los igualo. Los igualo. Entonces me da 2a más 1 igual a 3a más 6. Ya voy a cargar toda la derecha, lo que tiene a. Entonces me queda un a y al otro lado un menos 5. Ya ahí está el a. Listo. Entonces para que el límite existe, por lo tanto, existe el límite a secas, cuando x tiende a 2, de mi función, si y solo si a es menos 5. Y ahí está. Ese era el valor que yo quería encontrar. ¿Ok? Entonces, la misma dinámica. ¿Ya? Esto de los límites laterales se usa cuando tengo funciones que están por tramos. ¿Ya? Y justo se separa el tramo en el valor que yo quiero, donde tienda el x. ¿Ya? Y también sirve para los casos de valor absoluto o parte entera, porque implícitamente esas funciones son funciones por tramos. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? No, ¿No? todo bien por el ¿No? momento. Vamos bien. Ya, perfecto. Ya, adjuntemos más teoremas para poder seguir calculando límites. Recuerden que el caso más complicado es el 0 partido en 0. Cuando uno reemplaza y nos da algo así, quiere decir que esa forma es indeterminada y tenemos que aprender a trabajarlas mejor. Aquí en esta diapo hay hartos ejemplos que ustedes pueden calcular por su cuenta. ¿Ya? Estos que están acá en este grupo son muy parecidos a los dos primeros que hice. ¿Ya? Así que no me voy a dar muchas vueltas ahí. Lo que quiero, aquí hay más. ¿Ya? Pero siguen dándose vueltas en lo mismo que hicimos en los dos primeros ejercicios. ¿Ya? Aquí hay harto ejercicio como para poder practicar. Lo que yo quiero ver son dos teoremas re importantes. Uno de ellos se llama teorema del sándwich. ¿Ya? Todo el mundo lo conoce así, teorema del sándwich. Si uno es más formal, se le dice del acotamiento. Pero la verdad es que sándwich es lo mejor que pueden decir para este teorema porque queda muy claro cómo funciona. ¿Ya? Eh, ¿Qué dice el teorema del sándwich? Dice que si yo tengo una vecindad perforada, acuérdense que eso era tomar un intervalo que tiene un centro en el x igual 0, perdón, en el x0, pero que ahí tiene un hoyito, ya que es básicamente lo que le pasa a los límites. Ya no me interesa lo que pasa en el x0, sino que alrededor de él. A eso lo llamamos vecindad perforada. Y tengo tres funciones. Tengo una f, una función que va arriba de la f y una función que va abajo de la f. Si la que va por arriba y la que va por abajo tienen el mismo límite, entonces el límite de la f es el mismo que las otras dos. Eso dice el teorema del sándwich. ¿Ya? Voy a ilustrarlo en un dibujito, en un esquema, como para que entiendan por qué funciona, y vamos a hacer un ejemplo al tiro. ¿Dónde está el ejemplo? Parece que está en la otra página. Vamos acá. Este lo voy a hacer al tiro. Este también es cálculo de límite a lo bruto. Esto vamos a hacer. Antes de hacer el ejercicio, voy a mostrarles qué significa el teorema del sándwich. El teorema del sándwich dice, usted tiene tres funciones, voy a dibujar como un gráfico acá, y tiene tres funciones, la f, la h, que está por encima, y la g. Con otro color. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular los límites de estas tres funciones cuando el x tiende a x0. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar definido en x0, sino que voy tendiendo a x0. Y la hipótesis me dice que tanto el h como el g tienen el mismo límite. El límite es L. Entonces por acá hay un L, donde el h y el g tienden a L. Entonces tengo mal el dibujo, porque el h tiende a L, entonces hace esto, eh, hace esto, tiende al L,
ahí. Puede que haya un puntito blanco, pero da lo mismo eso. Tiende al L. Y el G también. Entonces este dibujito también lo tengo mal. El G también tiende a L. Entonces hace esto. ¿Ya? También se acerca a ese valor. Ya, pero el F, se supone que el F estaba acotado entre los dos. Entre el G y el H. Estaba entre medio para todos los valores. Entonces mi F también está mal. Mi F tiene que estar entre medio de los dos. Entonces, ¿qué le pasa a la F? Aquí se provoca el sándwich. Como la F tiene que estar entre medio de los dos, acaba así, y aquí donde se juntaron el G y el H, bueno, el F también tiene que pasar por ahí y seguir su camino. Entonces funciona como un sándwich. El H y el G aprietan al F, y el F termina teniendo el mismo límite L. ¿Ok? Esa es la idea del teorema. Ya es súper sencillo de entender por qué funciona. Y es muy útil para ejemplos como este. Si yo tengo que la f está acotada entre 2 y 3, vamos a calcular si existe el, el límite de e cuando x tiende a 0 de x por f de x. ¿Ok? Entonces este es un ejercicio que me grita, así me dice a gritos que tengo que usar el teorema del sándwich. ¿Ya? La función, nunca me dicen cuál es. Entonces no sé si tengo que reemplazar, no tengo idea. Nunca me dicen cuál es la función, pero sí me dicen que está acotada por el 2 y por el 3. Entonces, la función a la que yo le quiero calcular el límite es la x por f de x. Ah, entonces yo voy a multiplicar todo por x. Acá me queda 2x, acá me queda 3x, y al medio me queda x por f de x, que es la función que yo quiero. ¿Ok? Esa es la función que yo quiero. Pero el problema de multiplicar por x es que no sé qué hago con las desigualdades. No sé si se mantienen, eso sería cuando el x es positivo, o no sé si se dan vuelta, eso sería cuando el x es negativo. Así que, tristemente acá, voy a tener que separar en casos. Voy a tener que hacer esto y separarlo en casos. ¿Ya? Entonces, voy a decir acá, caso 1. ¿Qué pasa si el x es positivo? Es mayor o igual a 0. ¿Ya? Si es así, no, vamos a dejarlo en positivo estricto porque el x tiende a 0. No me interesa que el x sea 0. ¿Ya? Me interesa cuando tiende a 0. Entonces, x positivo. Si el x es positivo, claro, me queda 2x, 3x y el x por f de x al medio. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el sentido de la desigualdad? No cambia. Me dio igual. ¿Ya? Y ahora a esa expresión le calculo el límite. Límite cuando x tiende a 0 a los 3 términos que están ahí. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir una vez, pero después uno lo hace al tiro. Escribe el resultado. Va a ser el límite del 2x, el límite del x por f de x y el límite cuando x tiende a 0 del 3x. Ya, pues el del medio, el que yo quiero calcular, y el de los costados lo puedo llegar y reemplazar. Entonces aquí da 0, está el límite que yo quiero calcular, y está el otro 0 por el otro lado. Entonces necesariamente sándwich. ¿Ya? El de la función que era menor me dio 0, el de la que era mayor me dio 0, entonces el del intermedio tiene que ser 0. ¿Ya? Por teorema del sándwich. Por teorema del sándwich, el límite cuando x tiende a 0 de x f de x. Ah, perdón, estoy siendo muy arriesgado. Yo estoy tomando x que están a la derecha del 0. Entonces, en realidad, todo este límite que estaba haciendo todo el rato es un límite por derecha. Sorry. Es solo por derecha. ¿Ya? Entonces, ese límite por derecha da 0. ¿Ya? Porque los x son positivos. Y después repito el proceso cuando es por izquierda. Ahora, caso 2. Caso 2, multiplico por x menor que 0. ¿Ya? Ahora me imagino que el x es menor que 0.
Las dos funciones que están a los costados, si multiplico por x, y la función que está al medio, ya permanecen igual. La única diferencia es que si multiplico por un negativo, la desigualdad cambia. ¿Ya? Y le vuelvo a calcular límite, esta vez por izquierda. ¿Ok? Si calculo límite por izquierda, bueno, todo me da lo mismo. Acá da 0, acá da 0, y acá tengo el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de mi f de x por x. ¿Ya? Y de nuevo teorema del sándwich. A los dos lados me dio 0, así que entre medio también tiene que ser 0. Eh, Esto me lo voy a llevar a otra hoja mejor. Para que esté un poco más ordenado. Ahí. A ver. Ahí lo logré, ¿cierto? Sí, y ahí está. Entonces, al final sucede lo mismo. A los dos lados tengo un 0, 0, 0, y al medio tengo el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del x f de x. ¿Ya? Así que por teorema del sándwich, el límite por izquierda del x f de x es efectivamente 0. Y como los límites laterales son iguales, como límites laterales son iguales, en este caso, en los dos casos me dio 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 a secas de mi x f de x es 0. Y ahí terminé. ¿Ok? Entonces el teorema de Sandwich me permitió calcular los dos límites laterales por separado, ya separándolo en estos dos casos, pero en ambos casos dio igual. Así que tengo el límite total, existe y da 0. ¿Mm? ¿Dudas con este? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos al último teorema. Y con esto cerramos. A ver, ideal también para este tipo de ejercicio los casos cuando tengo funciones trigonométricas. Hasta el momento, en las propiedades no ha aparecido ninguna función trigonométrica. Yo no sé qué pasa con ellas. ¿Ok? Eso lo vamos a retomarlo en la próxima clase, ya la próxima semana. Ahí vamos a ver límites de funciones trigonométricas. Pero la gracia de las funciones trigonométricas, por ahora, es que son acotadas. Por ejemplo, seno se mueve entre -1 y 1. Entonces pasa lo mismo que en el ejercicio que hicimos recién. ¿Ya? Yo parto desde ahí, desde el acotamiento que tienen seno o coseno, según cómo aparezca el ejercicio. ¿Ya? Eso es algo que voy a volver a retomar la próxima clase. Va, les dije que íbamos a ver el siguiente teorema. Ya, el siguiente teorema tiene difícil lectura que se va a entender mejor con los ejemplos. ¿Ok? Dice, ¿qué pasa con la composición de funciones? Este es un teorema que me permite calcular límite cuando compongo funciones. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, que el límite de una función f, cuando x tiende a a, es L. Y después tengo el límite de un g de t, cuando t tiende a t0, es a. El resultado del límite de la g es a donde tiende el x en la f. ¿Ya? Es como que acá el a está en el recorrido. Voy a decir una brutalidad porque no es cierto, pero es como para entenderlo. En el g, el a está en el recorrido, es a lo que yo llego. Y en el f, el a está en el dominio. ¿Ok? Entonces, es para componerla, estas funciones. Ahora, hay una salvedad acá que en general no les va a importar mucho, pero lo que pasa es que nosotros no queremos que la función g, para poder componer, no queremos que la función g sea una función constante dentro de un intervalo, entre medio de un intervalo con centro en t0 y radio c. ¿Ya? Yo no quiero que la función sea constante ahí, porque si no tengo muchas opciones de, de valores en donde me está dando a. ¿Ya? Es una salvedad que en realidad no les va a importar a ustedes. ¿Ya? Es un tecnicismo. Entonces, ¿cómo se calcula el límite? Cuando t tiende a t0,
de la compuesta, bueno, me va a dar el mismo límite que tenía el f. ¿Ya? Si esa a coincide como el límite del g y a dónde tiende el x en el f, entonces el límite de la compuesta es SL. ¿Ya? Es difícil de leerlo, el teorema, ¿ya? Pero no es que nosotros de aquí en adelante calculemos límite de compuestas haciendo esto. Este teorema nos permite hacer cambios de variable. Si yo me tomo con un ejercicio y es muy complicado, y a mí se me ocurre hacer un cambio de variable y escribir algo de manera más simple, hágalo. Puede hacerlo gracias a este teorema. ¿Ya? Nunca los cambios de variable que hagamos nosotros son constantes. Entonces, esta salvedad que aparece escrita acá, este aviso, no va a suceder. ¿Ya? Entonces, para lo que queremos usar el teorema es para poder hacer cambios de variable y todo va a funcionar de maravilla. Súper bien. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Alcancemos a hacer un par quizás y con eso cerramos. Bueno, acá están los de más de teorema del sándwich, que eso lo vamos a hacer después. Después en otra clase, a eso voy. Por ejemplo, acá, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 27 de esta fracción que está aquí. Antes de, porque aquí me avisan, haga el cambio de variable u igual esta expresión. Antes de hacer el cambio de variable, uno como alumno debería intentar poder llegar y reemplazar. Pero si yo llego y reemplazo, arriba me queda 27 menos 27, y abajo me queda raíz cúbica de 27, que es 3 menos 3. Así que es un 0 partido en 0. Entonces usted ya sabe que para poder calcular este límite, usted tiene que manipular la función de alguna forma, porque 0 partido en 0 puede estar representando cualquier número. Entonces usted ya sabe que hay que manipularla. Lo que hicimos en un ejercicio al principio de esta clase fue manipularla algebraicamente. La amplificamos convenientemente. Pero aquí está difícil manipularla, porque tengo una raíz cúbica. Si yo quiero racionalizar esto, está difícil racionalizarla. Por eso entonces viene al rescate hacer un cambio de variable. ¿Ok? Va a ser otra forma de manipular las funciones. Hagamos el cambio de variable. ¿Qué hay que hacer en el cambio de variable? Bueno, reemplazar todas las x por el cambio de variable que me están recomendando. Entonces, por ejemplo, el que está abajo, el raíz cúbica de x, se va a convertir en u. ¿Ok? Y el que está arriba, el x, lo puedo despejar de aquí. Si yo despejo la raíz cúbica y la paso para el otro lado elevando, me queda que el x es un u cubo. Entonces arriba es u cubo menos 27. Y cuando yo haga cambios de variable, también tiene que cambiar a dónde tiende el x, porque ya x no aparece. Ya x se elimina de este límite, entonces ahora tiene que estar todo en u. Tengo que saber ahora a dónde tiende el u. ¿Ok? Entonces uno lo ve en el cambio de variable. Si el x tiende a 27, entonces usted reemplaza el 27 acá. Eso quiere decir que el u va a tender a raíz cúbica de 27. O sea, va a tender a 3. ¿Ya? Y ese es nuestro nuevo límite. ¿Qué hicimos? Manipulamos la expresión. Ahora ya no tiene raíces. Esa fue una gracia. La mala noticia es que sigo reemplazando el u y arriba me da 27 menos 27 y abajo me da 3 menos 3. El cambio de variable no elimina la indefinición. ¿Ya? También me está dando 0 partido en 0. El cambio de variable no arregla eso. Solo permite que la expresión que nos quedó sea más simple. ¿Ya? Ya no tiene raíces. ¿Ok? Entonces, igual voy a manipular aquí algebraicamente hasta poder calcular el límite. Arriba tengo diferencia de cubos. Es lo mismo que escribir u cubo menos 3 al cubo. ¿Ya? Y diferencia de cubos tiene una factorización. Se hace como u menos 3, ¿ya? U al cubo, 3 al cubo, esos son los números. Y acá aparece como una suerte de cuadrado de binomio, pero sin el doble producto. El cuadrado del primero, al final va el cuadrado del 3,
¿ya? Y al medio va el producto entre ellos. No, ese 0 partido en 0 era en realidad 27. La raíz. Tiene raíz arriba y abajo. Inocentemente voy a tratar de reemplazar el 1. Si reemplazo el 1, me queda arriba 1 menos 1 y abajo 1 menos 1. Entonces, de nuevo, forma indeterminada. Se van a topar muchas veces con esto, con la forma indeterminada. Ya, entonces debo seguir trabajando esto. Tengo tres opciones a la mano. Tengo manipulación algebraica, tendría que racionalizar, pero aquí tendría que racionalizar dos veces, porque tengo raíz arriba y abajo. Esa es una opción. Podría hacer teorema del sándwich, pero no tengo idea si esto está acotado. ¿Ya? Así que lo descarto. O podría hacer cambio variable. ¿Ya? Y aquí tengo que ser lo suficientemente brillante y haber hecho muchos ejercicios para que se me ocurran los cambios de variable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio variable que voy a utilizar acá? Yo quiero que estas raíces se eliminen. Quiero que se vayan, porque me molestan. Entonces, yo quiero que el x sea un u elevado a algo que mate las dos raíces al mismo tiempo. Entonces, el x va a ser un u a la 12. ¿Ya? Porque acuérdense que calcular raíz es lo mismo que elevar a 1 partido en el índice. Entonces, esto va a cancelar las raíces. Van a quedar el 12 dividido 3 y 12 dividido 4. Por eso elegí el 12, ya como mínimo, como un múltiplo. ¿Ya? Esto es lo mismo que escribir que el u es raíz doceava de x. Ya, la misma historia. ¿Ok? Eso me permite ilustrar que cuando el x tiende a 1, que era mi límite original, el u tiende a 1 también. ¿Sí? Raíz doceava de 1 es 1. ¿Ok? Entonces mi límite queda escrito así. Límite, cuando x tiende a 1, de raíz cúbica de u a la 12, estoy cambiando el x por u a la 12, menos 1, partido en raíz cuarta de u a la 12, de nuevo, menos 1. ¿Ok? Y aquí es donde se simplifica. Pues 12 partido en 3, voy a escribir el límite primero. 12 partido en 3 es 4, así que u a la cuarta menos 1. Y 12 partido en 4 es 3, así que u cubo menos 1. ¿Ya? De nuevo, la gracia del cambio de variable es que desaparecieron las raíces, ¿ya? Pero no ha desaparecido la indefinición. Me sigue dando ese reemplazo 0 partido en 0. Pero ahora es mucho más fácil simplificar o factorizar. ¿Ok? Por ejemplo, en el de arriba es un suma por diferencia. Es lo mismo que hacer u cuadrado más 1 por u cuadrado menos 1. ¿Ya? Ese es suma por diferencia. Pero además, el segundo paréntesis también es un suma por diferencia. Así que lo puedo seguir factorizando. Ese que está ahí, en realidad también es un suma por diferencia. Es u más 1, u menos 1. ¿Ya? Ahí está el de arriba, súper factorizado. ¿Ya? Y el de abajo, bueno, es diferencia de cubos. ¿Ya? U al cubo menos 1, que también lo puedo escribir como 1 al cubo. Entonces también puedo factorizarlo. Es la que hicimos antes. Es el u menos 1 por u cuadrado, 1 cuadrado, que me da 1, y al medio el producto entre 1 y 1. Dije, entre u y 1, ahí sí. Entre u y 1, que da u. ¿Ok? ¿Y qué signos tienen? Este tipo siempre es positivo, y el que está entre medio lleva el signo contrario del primer factor. Entonces, un más. ¿Ok? Factoricé. Y maravilloso, porque hay un factor que se repitió. El u menos 1 con el u menos 1 se van. Y de hecho, qué bueno que se fueran esos, porque esos son los que provocan el 0 arriba y el 0 abajo. Así que ya los maté. Y me queda el límite simplemente de estos polinomios que se están multiplicando y dividiendo, pero el límite es súper brutal, le da lo mismo eso, se reparte nomás. Se reparte en todos lados. Y claro, pues me dio ahora
en el primer paréntesis 1 más 1, que es 2, en el segundo paréntesis 1 más 1, que es 2, y abajo tengo 1 más 1 más 1, que es 3. Así que el resultado de este límite es 4/3. ¿Ya? Y ahí se acabó. ¿Ok? Para eso sirve el cambio de variable, para simplificar expresiones que queden más sencillas. No eliminan la indefinición, solo para que queden más sencillas y se me pueda ocurrir otra cosa después. ¿Ya? Aquí factorizamos. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Ya, recuerden que hay un montón de ejemplos en este PDF cuando yo se los suba, en que pueden seguir practicando esto. ¿Ya? Acá están, por ejemplo, los de teorema del sándwich. Acá hay más de, perdón, hay más de cambio de variable. Bueno, acá está indicado cuál es el cambio de variable que hay que hacer. Hay más cosas. Pueden tomar este PDF como si fuera una guía, ¿ya? Porque hay muchos ejemplos que uno puede hacer. Eventualmente, antes del certamen, nosotros vamos a tener clases de ejercicios. Así que yo igual voy a retomar algunos límites que sean muy complicados y los vamos a calcular. ¿Ya? Vamos a hacer repaso de eso. Lo que viene para la próxima semana es que vamos a ver límites trigonométricos, ¿ya? Que son quizás los más difíciles, pero tienen ayudas súper grandes. ¿Ya? Hay un par de límites emblemáticos que sirven de ayuda y son bastante buenos. ¿Ya, chicos? Eso por hoy día. Que tengan un excelente jueves y como no los veo hasta la próxima semana, un excelente fin de semana. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Chao, profe, muchas Chao, chao. gracias. Que tenga un buen fin de semana también. Gracias.